Paso a vosotros, mis queridos hermanos. A vos paz. Tomen su lugar, por favor. En esta tarde vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Hace 8 días el tema era ¿existe el diablo? ¿Se acuerdan? La conclusión a la que llegábamos en ese estudio era de que el diablo sí existía y está registrado en las Sagradas Escrituras. El problema consiste, hermanos, en que el diablo sigue actuando como en el principio. ¿Cómo actuó en el principio Satanás? El adversario, el enemigo, el padre de la mentira. ¿Cómo actúa en este tiempo? Muy bien, hermanos. Hace muchos años, cuando yo iniciaba mi trabajo en la iglesia, escuché una predicación, en una predicación escuché una historia. Esa historia, hermanos, impactó de gran manera en mi vida y no solamente la recuerdo de esa ocasión, sino que la he utilizado en algunas predicaciones que he tenido a mi cargo. Se trata de un campesino, es la figura central de esta historia. Un campesino que se había pasado todo el día trabajando y todos los días hacía lo mismo. Estaba cansado, estaba frustrado, estaba decepcionado de esa parte que le había tocado vivir. Trabajar y trabajar y trabajar. Sentado a un lado del camino, vio pasar un carruaje lujoso que iba tripulado por un hombre muy rico, el más rico de la región. Llevaba su caballerango, llevaba a sus siervos, y al ver a este hombre campesino sentado a la orilla del camino, ordenó a su conductor que se parara y escuchó el lamento de este campesino. Este destino me tocó vivir por culpa de Adán. Si Adán no hubiera sido engañado, yo no tendría por qué estar trabajando. Pero, pues, Adán se dejó engañar. Si yo hubiera sido Adán, yo no me hubiera dejado engañar. Y aquel hombre rico se quedó pensando y se bajó de su carruaje y le dijo al campesino: ¿tú no te hubieras dejado engañar? No, yo no. De haber sabido que los descendientes de Adán iban a sufrir esto, yo no me hubiera dejado engañar. Haces bien, y por pensar así te voy a invitar a mi palacio a comer. Se sintió muy honrado aquel campesino y dijo: voy a sentarme a la mesa de este noble señor. Y lo acompañó. Llegó a la casa, a la mansión, al palacio de este hombre rico, y lo sentaron a la mesa, una mesa larga, grande, donde había muchos manjares, muchos platillos de todo tipo. Y lo sentó aquel hombre rico y le dijo: puedes comer de lo que tú quieras, solamente de este plato que está aquí tapado, el único que estaba tapado, cubierto, no vas a comer. Todo lo demás lo puedes comer. Y se fue aquel hombre rico y lo dejó solo, dice: disfrútalo. Y aquel campesino que nunca había tenido nada,
Se puso a comer de todo, estaba hambriento y más que hambriento, deseoso de probar aquellos manjares que nunca en su vida había visto. Y ya probó casi todos los manjares. Y llegó a aquel plato que estaba cubierto y dijo, ¿qué tendrá esto que ese hombre no quiso que yo comiera? ¿Qué tendrá? Pues nada más voy a ver qué contiene ese plato tan misterioso. Y que quita la tapa, hermanos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que había ahí? ¿Eh? Unos ratones ahí encerrados, atrapados en esa cubierta, y al momento de quitar esa cubierta, ¿qué creen que hicieron los ratones? Se salieron, se escaparon todos, y aquel hombre espantado dijo, con razón no quería que yo destapara este plato. Intentó atrapar a los ratones, ¿y cuándo creen que lo logró? Pues nunca. Así llegó el hombre rico de regreso y le dijo, volvió a poner la tapa, ¿sí? La cubierta, y le dijo, sí comiste bien, mira, te alimentaste bien, pero no probaste de ese plato que probé, ¿no? No, yo ni siquiera lo toqué. Y aquel hombre rico quita la tapa, ¿y qué creen que salió? Nada, los ratones ya se habían escapado. Y le dice aquel hombre rico, con que tú no te dejarías engañar como Adán. Y aquel hombre avergonzado fue echado del palacio y nunca más fue invitado a comer a la mesa de aquel hombre rico. Hermanos, Satanás sigue trabajando en nuestro tiempo. ¿Se acuerdan cuál fue el trabajo que hizo el diablo con aquella primer pareja? Vamos a ver, hermanos, allá en Génesis, capítulo 2, versículo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Cuánto duró la obra, la creación de Dios? ¿Cuánto duró? 6 días o 7 días. ¿No? ¿No? ¿Sí? Fueron 7 días de creación. Ahorita vamos a ver qué fue lo que Dios hizo en el séptimo día. Dice aquí que lo santificó. ¿Sí o no? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Muy bien. Porque era el día de reposo de toda la obra que él había hecho. Muy bien. Lo santificó, es decir, lo apartó. ¿Con qué objetivo lo apartó? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. El día que Jehová Dios hizo la tierra, ¿y qué más, hermanos? Y los cielos. Aquí queda declarado un misterio. Según los científicos, hermanos, ¿qué fue creado primero, los cielos o la tierra? El universo fue creado primero, ¿se acuerdan? Y que debido a una gran explosión, al explotar aquel Big Bang, la gran explosión, pues una partícula se llegó con millones de años de desarrollo, se formó la Tierra. Y aquí la palabra de Dios dice que fue creado primero, ¿qué? La Tierra. Y después
los cielos, lo cual lo vemos comprobado en el capítulo 1 del Génesis, y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Qué había en el cielo? Nada. ¿Qué había en la tierra? Un gran desorden, un vacío tremendo. Muy bien. Hizo Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. En el cuarto día, ¿qué hizo Dios? Hizo Dios las grandes lumbreras. ¿Cuáles son las grandes lumbreras? El sol y la luna. El sol y la luna. El sol para que gobernara en el día y la luna gobernara en la noche. Y luego dice, hizo también, versículo 14 al 17 de Génesis 1, hizo también las estrellas. ¿Cuáles estrellas, hermanos? Bueno, unas cuantas porque la mayoría ya estaban hechas. ¿Sí? No. Al decir hizo Dios las estrellas, formó todas las estrellas. Hizo toda la creación. Cielos y estrellas, todo lo que hay lo fue ordenando y las cosas que otras cosas las hizo. ¿Qué fue lo que ordenó? La luz fue separada de las tinieblas. Las aguas fueron separadas, el agua dulce, el agua salada y la que está en la expansión. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y fue así. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y fue así. Produzca la tierra animales de toda especie, y fue así. Y así, hermanos, llega el final de la creación. Y entonces, la palabra de Dios narra lo que viene a continuación, versículo 6. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Aquí ya nada más está narrando lo que hizo en el capítulo 1, verso 26. Está narrando cómo sucedió. No es que haya hecho otro hombre, y aquí muchos creen que Dios hizo otro hombre. Antes que fuera creado Adán, fue creado otro hombre, según algunos teólogos que han llegado a esta conclusión, lo cual es mentira. La verdad es lo que emana de Dios. ¿Qué dice allá en Números? En Números capítulo 23, verso 19. ¿Se acuerdan? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, eso fue. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre, ¿qué, hermanos? ¿Qué fue el hombre? Alma viviente. ¿Qué significa el alma? ¿Verdad o mentira lo que dice la Biblia? El soplo de vida que le dio Dios. Ajá. La Biblia dice la verdad porque es la palabra de Dios. Lo que dicen los hombres es mentira porque lo dicen los hombres. Y acuérdense, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El alma, hermanos, es la conjunción de lo material con lo espiritual. Lo espiritual no puede vivir en el hombre si no hubiera sido creado primero la materia. Cuando Dios sopla el hálito de vida en el hombre, se vuelve el hombre alma viviente. Es el cuerpo con el soplo, es decir, con el espíritu, lo que le dio vida al hombre. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, como lo vimos en el capítulo 1 de Génesis. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal.
de entre todos los árboles que plantó Dios en el huerto, destacaban dos. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Dios, de todo árbol del huerto, dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás. ¿Qué tenía aquel árbol prohibido que el hombre no tenía que comer? ¿Veneno? No. Tenía algo más que veneno. ¿El veneno para qué sirve, hermanos? Para matar. ¿Mató su cuerpo? No, porque todavía Adán vivió más de 900 años después de que comió de ese árbol prohibido. ¿Qué es lo que mató? Su espíritu. El hombre tuvo como castigo la muerte. Pero aquí viene lo más interesante, hermanos. Dios le dijo, no comas de este árbol. El día que de él comieres, morirás. Pero surgió un personaje, capítulo 3 de Génesis. Surgió un personaje. ¿Quién era ese personaje? Vamos a ver. Empero, capítulo 3, verso 1, empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, es decir, la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. ¿Se asemeja algo con la historia que contábamos en un principio? No lo toquéis. Y es la orden que le había dado Dios a aquella pareja. No comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Vamos a ver, vamos a comparar, hermanos, esta historia con lo que nos toca vivir a nosotros. Nosotros venimos siendo como aquella Eva o como aquel Adán. Y la serpiente sigue siendo aquel diablo que engaña a los hombres. Ayúdenme a leer mientras sigo con mi relato. Juan capítulo 8, versículo 44. Muy bien. Mientras lo encuentran, seguimos. Este diablo es homicida porque mató a aquella pareja. Y no solamente a aquella pareja, sino a quién más, hermanos, a todos sus descendientes, entre los cuales estamos incluidos nosotros. Pero nosotros, al igual que aquella pareja, tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. No era que tuviera veneno, era la obediencia a Dios, como ahora debemos obedecer a Dios en todo lo que nos dice. Lean, por favor, 8:44. Vosotros de vuestra parte el diablo sois, y los deseos de vuestra parte queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio,
y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. ¿Qué es lo contrario de la verdad? ¿Qué es lo contrario de Dios? El diablo. Dios quiere la vida para su obra perfecta que fue el hombre, ¿sí o no, hermanos? Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere? Destruir esa vida. Y por eso engañó a aquel Adán. Y aquel Adán que somos nosotros, seguimos siendo objeto del coraje, de la ira, de aquel que se rebeló contra la verdad y que es el padre de la mentira. Sigue acechando al hombre. El diablo sigue acechando al hombre. Y ahora lo vuelve a engañar. Estamos viviendo una época, hermanos, en que el cristianismo, y vamos a hablarlo entre comillas, el cristianismo pretende seguir a Dios, ¿a poco no? Los pentecosteses pretenden seguir a Dios, ¿sí o no? Los católicos pretenden seguir a Dios o no. Dentro de la rama de los protestantes hay muchas sectas, hermanos. Pentecosteses, adventistas, metodistas, presbiterianos, ¿dije adventistas? ¿Metodistas? ¿También dije? Bueno, de todo tipo de pseudo cristianos en el protestantismo, que tienen un común denominador, hermanos. ¿Saben cuál es el común denominador? La mentira. ¿Por qué la mentira? Porque abandonaron la verdad de Dios y se abocaron a la mentira. ¿Y qué provoca la verdad? La vida. Coman de este árbol de la vida para que viváis para siempre. Así había dicho Dios. Algunos me dirán, no es cierto, ahí no dice eso en la Biblia. Vamos a leerlo. Capítulo 3, verso 30. Ahorita les digo el versículo, hermanos. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿por qué no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma? ¿Y qué, hermanos? Y viva para siempre. Ese era el objetivo de Dios al poner el árbol de la vida, que viviera para siempre. Con la única prohibición de que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol y el día que le comieres moriréis. Mas sabe Dios que eso es mentira. ¿Quién estaba diciendo mentira? ¿El diablo o Dios? El diablo. Y provocó la muerte y ahora nos sigue provocando la muerte. La palabra de Dios dice que santificó el día del sábado para que lo honrara. Era un mandato de obediencia. La obediencia se cumple. ¿Por qué? ¿Por qué somos obedientes? ¿O por qué debemos de ser obedientes? ¿Por qué debemos de ser obedientes a nuestros padres? Por amor. Por amor. ¿Por qué debemos de ser obedientes en nuestro trabajo? Pues por amor, porque si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? El amor es la base de la obediencia a Dios. Y Dios dijo, acordarte has del día del sábado. Y el hombre dice, ya no es necesario que guardes el sábado, pero no es el hombre, hermanos.
¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos que el diablo se posesiona de personas? Cuando aquel Pedro le dice, pues ten amor de ti, no vayas a Jerusalén. Si sabes que te va a pasar todo eso, que lo iban a matar, que iba a sufrir hasta la muerte, no vayas. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. A Pedro, no al diablo, a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué le dijo a Pedro Satanás? Porque Satanás se había apoderado de Pedro. Y Satanás se sigue apoderando de los hombres. No guarden el sábado. El sábado quedó abolido. El sábado solamente fue para los testigos, para los judíos. No hagas caso de eso. Eso ya es obsoleto. Además estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ni siquiera entienden ese término, estar bajo la gracia y estar bajo la ley. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. ¿El sábado es un mandato de Dios, sí o no? Sí. ¿Y qué produce la obediencia a ese mandato? Bendiciones. ¿Qué bendición? La vida eterna. Alcanzar la vida eterna, pero antes de alcanzar la vida eterna, hermanos, pues tenemos 60 años. El salmista David dice 70 años es la vida del hombre, y entre los más robustos 80, entre los más fuertes. ¿Qué obtendremos como premio a la obediencia? No solamente la vida eterna después de esta vida, sino en esta vida, ¿qué obtenemos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí o no? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En Él confiaré. Él me librará. ¿De qué? Del lazo del cazador y de la fiebre, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y te llevará en sus alas. Esa es la promesa que nosotros tenemos. En la mañana veíamos, pero es que los hijos de Dios también sufren. Sí, hermanos, los hijos de Dios sufren, pero tienen una esperanza, no como los otros que no tienen ninguna esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna, y en este tiempo ser consolados. Nos enfermamos y ¿qué más? ¿Qué pasa? Aparte de que Dios nos da la fuerza para soportar esa enfermedad, nos da también la salud. Junto con la enfermedad, nos da la salud. Junto con la prueba, nos da la salida. Y no nos da más de lo que nosotros podamos soportar. Así es de que, bienvenido el dolor cuando me va a llevar a la vida eterna. El dolor es pasajero, hermanos. El dolor se pasa. Nuestro cuerpo está habilitado, está creado para rechazar el dolor, para rechazar la enfermedad y para rechazar la muerte. ¿Cómo podemos rechazar la muerte? Cristo Jesús le preguntó a aquella mujer, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro, en Juan 11, 33, dice, ¿crees que tu hermano vivirá? Ay, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, pero ya se murió. ¿Y qué le dijo Cristo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Ustedes creen esto, hermano? ¿Cuál será la respuesta de ustedes? ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Esa es la base de la obediencia a Dios. Creer
lo que Él nos ha dicho, creer lo que dice Dios. ¿Qué día debemos de guardar? ¿Por qué el sábado? La mayoría de la gente guarda el domingo. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes a la mayoría de la gente? Bueno, es que Dios nos manda que nosotros seamos diferentes. No, pero ¿saben qué? Ahora es el domingo, el día del Señor, y dan sus bases. La base de guardar el domingo es porque Dios lo ordenó. La base de guardar el sábado es porque Dios lo ordenó. Si guardamos el sábado tendremos grandes bendiciones. Y ellos que guardan el domingo, ¿qué bendiciones obtendrán? Bueno, dice la Biblia que el sol sale para todos y que la lluvia sale es para todos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que si nosotros somos obedientes, vamos a estar escritos en un libro que se llama El Árbol de la Vida. Y si no somos obedientes, no estaremos en ese libro. ¿Y qué importancia tiene? ¿A mí qué me importa? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Al cabo que yo soy como Dios. Dios me dice que guarde el sábado, pero yo digo que se debe de guardar el domingo. ¿Quién instituyó el domingo, hermanos, como día del Señor, como el día de reposo, como el nuevo día del reposo? Porque Cristo resucitó en domingo. ¿Es cierto que Cristo resucitó en domingo, hermano? ¿Cómo podemos comprobar que Cristo no resucitó en domingo? Bueno, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Juan capítulo 21, 20 y 21 nos dice que Jesús resucitó en sábado. Mateo lo narra de esta manera. Y en la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana. ¿Qué quiere decir víspera? Antes. Está a punto. Estar a punto. Era sábado, todavía estaba por entrar el domingo. Cuando fueron al sepulcro, todavía no era domingo, todavía era sábado cuando fueron. ¿Y qué pasó? En ese momento resucitó Jesús. Ellas fueron y dijeron, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Y qué pasó con la piedra que cubría el sepulcro? Ya estaba movida y ya no estaba Jesús ahí. Ya había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mas ha resucitado. Era la parte final del sábado. ¿Jesús resucitó en domingo? No, resucitó en sábado. ¿Cómo nos lo dice Marcos? Capítulo 16, versículo 9, que es el verso más fuerte que tienen los que creen que Jesús resucitó en domingo. ¿Cómo dice Marcos 16, 9? A ver, léalo fuerte. 16, 9. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, Ajá. A ver, apareció espérenme, primeramente. vamos por partes, no se siente, hermano. Mas como Jesús resucitó por la mañana al día se le conoce la mañana la diferencia entre los dos días. La parte final, como dijo Mateo, igualito, la parte final del día sábado y la parte inicial del día domingo. Jesús resucitó al final del sábado y el primer día de la semana no resucitó, sino que, siga leyendo. ¿9? Ajá. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Gracias, permítame. No resucitó en domingo. Al inicio
del primer día de la semana, Él ya había resucitado. Solamente que se le apareció en el primer día de la semana, ¿a quién? Y las otras Marías, las que fueron al sepulcro. Pero Jesús aquí no dice que resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana se le apareció a aquellas mujeres. Primer argumento caído, que Jesús resucitó en día domingo. Segundo argumento, Mateo capítulo 12. Esta generación demanda señal, mas señal no le será dada, sino la que, la señal de quién, hermanos, de Jonás profeta. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió a la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? Miércoles. ¿A qué horas murió Jesús? Mateo capítulo 27 nos dice que a la hora de nona del día 14 de Nisan, que fue miércoles, a esa hora murió Jesús, dio el Espíritu. Y hubo tinieblas, ¿a qué horas? A la hora de nona. ¿Cuál es la hora de nona? Las 3 de la tarde. En lo que fueron a pedir permiso para descolgar el cuerpo de Jesús, en lo que lo descolgaron, porque una cosa es pedir permiso y otra cosa es regresar ya con el permiso, descolgaron a Jesús y lo llevaron a un sepulcro. Entre que murió Jesús y entre que fue llevado al sepulcro, pues pasó un poco de tiempo. Acuérdense que no había carrozas fúnebres, ¿verdad que no? Lo llevaron cargando hasta el sepulcro que había sido preparado por aquel rico, ¿cómo se llamaba? José de Arimatea. Y ahí fue depositado Jesús más o menos como a las 5 de la tarde, porque se daban prisa, porque no podían ellos, los judíos, tocar un cuerpo muerto en día sábado. ¿Y era sábado ese día, sí o no? 14 no era sábado ceremonial, el que era sábado ceremonial era 15, estaba por entrar el sábado ceremonial y no podían tocar el cuerpo muerto. Por eso se apresuraron y antes de que entrara el día, a las 6 de la tarde, pusieron el cuerpo en el sepulcro. Vamos a poner, a ilustrar, la Biblia no lo dice, pero vamos a ilustrarlo. Como a las 5 de la tarde del miércoles fue puesto Jesús en el sepulcro y la señal que Jesús dio fue de 3 días y 3 noches. Si fue puesto en el sepulcro, en el corazón de la tierra, el día miércoles, al día jueves a las 5 de la tarde, más o menos, no quiere decir que sea la hora exacta, pero más o menos, fue puesto Jesús en el sepulcro. Del miércoles al jueves, ¿cuánto va? Un día y una noche. Al viernes, ¿cuánto va? 2 días y 2 noches. Y al sábado, ¿cuánto va? 3 días. A esa hora en que fue puesto en el corazón de la tierra, a esa hora en que fue sepultado, Jesús resucitó. Segundo argumento tirado. Porque ellos dicen que Jesús murió en viernes. ¿Quién dice que Jesús murió en viernes? Los católicos, Los católicos, ¿quién más? los evangélicos. Los protestantes, ¿verdad? Y aquella rama que salió de los católicos dice que Jesús murió en viernes. Todo el mundo pseudo cristiano creen que Jesús murió en viernes. Contamos. Viernes. A sábado, Una noche y un día. una noche y un día. A domingo, 2 noches, 2 días. 2 noches y 2 días. 2 noches y 2 días. A lunes, 3 noches y 3 días. entonces Jesús no resucitó tampoco en domingo, según las cuentas que ellos sacan. Jesús hubiera resucitado Hasta el lunes. hasta el lunes. Ah, pero ellos se justifican.
quieren sentirse dioses. Aquí se hace lo que yo digo. Miren, la Biblia no miente. El viernes es un día. El sábado son 2 días. Y el domingo resucitó al 3er día. Y todos dicen, pues es cierto, y se dejan engañar. No por los hombres, sino por quién. Por Satanás, que sigue engañando. Hasta el siglo IV, Constantino, el emperador romano, instituyó el día domingo como día de reposo. Y acuérdense que no debemos de decir mentiras. Satanás es el padre de la mentira. Y si nosotros vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues vamos en contra de Dios, seguimos al diablo, lo obedecemos a él, desobedecemos a Dios, y entonces nos viene el castigo. ¿Cuál es el castigo? A mí me impactó mucho la respuesta que dio nuestra hermana Suri en la mañana. Una respuesta, hermanos, clara, concisa y directa. Es una consecuencia, un castigo. La muerte es un castigo por la desobediencia. Aquel joven de Mateo 19 que se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Vamos a ver lo que dice Salmo 119, 86. ¿Por qué? Para obtener la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos de Dios. ¿Quién lo tiene, hermanos? 119, verso 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Salmo 119, 86. A ver, ¿en qué verso? Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Todos tus mandamientos son, ¿qué, hermanos? Verdad. Muy bien, todos. Al decir todos, ¿qué significa? Pues todos. Todos significa todos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Fíjense, el pensamiento de los hombres guiados por Satanás. Estos mandamientos fueron abolidos, ¿sí o no? Dicen ellos. Los mandamientos fueron abolidos. ¿Qué quiere decir abolidos? Sin efecto, quedar sin efecto. Quedar sin efecto. Fueron quitados, fueron cortados. Entonces, ¿podemos matar? ¿Qué dicen ellos? Pues no. ¿Podemos robar? Pues tampoco. ¿Podemos hablar falso testimonio? ¿Podemos deshonrar a nuestros padres? ¿Podemos tener dioses ajenos? No, pues no. Entonces, ¿cómo dicen ustedes que fueron abolidos? Es que fue abolido el 4.º mandamiento. ¿Cuál es el 4.º mandamiento? Acordarte del día del reposo para santificarlo. ¿Y por qué dice acordarte? Aparte de que no se nos olvide, quiere decir que en cierto lugar dijo así del 7.º día, y lo santificó Dios, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. ¿A quién vamos a obedecer? Ya me confundí, hermanos. Unos dicen que el sábado, otros dicen que el domingo. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios, porque puso los mandamientos, ¿Y qué es lo que dice Dios? que el sábado. El sábado. ¿A quién vamos a obedecer? A aquellos apóstoles que les había sido prohibido predicar el Evangelio. ¿Qué le dijeron a aquellos miembros del Sanedrín? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque esto es vida, hermanos. La palabra de Dios es vida
Y si queremos vivir para siempre, si queremos obtener la vida eterna, debemos de guardar, ¿qué, hermanos? Los mandamientos. ¿Y qué dice el apóstol Santiago en el capítulo 2? Que si somos guardadores de 9 mandamientos y infringimos uno, somos hechos culpables de todos, con uno solo. Y aquí dice, acordarte del día del sábado. Ese no me gusta, ese no lo quiero obedecer. Pues no lo obedezca, es una decisión tuya. Yo quiero vivir para siempre, yo lo voy a obedecer. Tú quieres morir siguiendo los mandatos de tu padre, Satanás, porque él es el padre de la mentira. Tú quieres morir igual que él, hazlo. Satanás está reservado para el día final, el día en que va a caer fuego del cielo, que será arrojado a ese lago de fuego y azufre. Y no solamente él, sino todos los que le siguen. ¿Usted quiere seguirle al diablo, hermano? Haga eso. Tenemos infinidad de textos, hermanos, donde se nos dice que Dios es el Dios de verdad. Y que el varón que tenga esa verdad será bienaventurado por Dios. ¿Quién tuvo esa verdad en su boca, en sus actos? Elías, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Eliseo. ¿Quién más? Moisés, ¿quién más? Y tantos hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir lo bueno y dejar de hacer lo malo. Como Job, ¿se acuerdan? ¿Has visto a mi siervo Job? El cual es que no hay otro como él en la tierra, justo, perfecto y apartado de todo mal. Hermanos, aquí es donde nosotros debemos de obedecer a Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que conocer la verdad. Juan 8:32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conocemos la verdad, hermanos, sí o no? ¿Los hombres conocen la verdad, sí o no? Sí, pero no la quieren seguir. Una vez platicaba con un pastor pentecostés acerca de esto y le demostraba con la Biblia que el sábado es un mandato del Señor y que debemos de obedecerlo. Y él me dijo, si usted me lo demuestra con la Biblia, yo me vuelvo a su iglesia. Y se lo demostré con la Biblia. ¿Y saben cuándo se volvió? Nunca. ¿Por qué? Porque es una decisión importante conocer la verdad y ¿qué? Y seguirla, obedecerla. Eso es lo que debemos hacer. Juan 8:47, hermanos. Con este verbo, con este texto culmino este breve estudio. Traía 10 cuestiones bíblicas. ¿Son verdad o son mentiras? Apenas me alcanzó para una, hermano. Pero ya estudiaremos las otras. ¿Cuáles son las otras? ¿Podemos comer carnes inmundas? ¿Podemos o nos vamos a ir al cielo si nos portamos bien? ¿Por qué no? Porque Dios dice que no vamos a ir al cielo. Esta es la palabra de Dios que nosotros debemos de creer y seguir. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero mientras no queramos seguir la verdad, no nos servirá de nada conocerlo. Juan 8:47, hermano. Puestos de pie, vamos a leer todos este texto, que es de la Biblia. Este texto no lo inventó el hermano Benjamín. Este texto es la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Juan 8, ¿qué? 47.
Ustedes ya lo encontraron, pero yo no. Pero ya lo encontré. Todos juntos, hermanos. Dice, respondió Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús dijo la verdad. Y Jesús dijo que se guardara el sábado. ¿Sí o no? Dijo allá en Marcos capítulo 7 que Jesús es Señor aún del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado fue hecho por causa del hombre para beneficio de él. Y si nosotros no queremos recibir ese beneficio, pues es cuestión de nosotros. Así como fue decisión de Adán y de Eva obedecer a Satanás, ahora nosotros tenemos esa libertad. Obedecer a Satanás o obedecer a Dios. Se los dejo de tarea a quien van a obedecer. Que Dios les bendiga, hermano.